Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor porque la voluntad de Él es de que ya estemos en este lugar y vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón y sobre todo vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor. Siempre es grato leer un salmo antes de nuestras reuniones, y les voy a suplicar que busquemos por favor el Salmo 3. El Salmo 3, por favor. Dice así la palabra del Señor. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Hermanos, siempre vamos a tener adversidades, pero como hijos del Señor, como temerosos del Señor, personas que tenemos fe en Él, debemos de confiar de que mientras nosotros descansamos, mientras nosotros pasamos tribulaciones, hay alguien que está velando por nosotros, y ese es Jehová. Y por eso debemos de decirle con todo nuestro corazón: gracias, Señor, por todo lo que tú haces en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos guarde, para que Él sea quien dirija toda reunión que en su nombre hacemos. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana porque sentimos tu presencia, Señor. Sentimos, Señor, que la fuerza tuya nos impulsa a testificar de la fe que hemos aprendido a través de lo escrito en este libro santo. Guárdanos, Señor, para que podamos seguir siempre adelante, confiando en ti, y que nada ni nadie pueda perturbar, Señor, nuestra relación con nosotros, para que podamos decir: ya no quiero continuar en las cosas espirituales. Nada, Señor, pueda interrumpir nuestra relación contigo. Te damos gracias, porque a pesar, Señor, de tantas circunstancias adversas, tú siempre nos animas, tu espíritu nos anima a seguir siempre adelante. En este momento, Señor, te damos las gracias y te pedimos que tú, Padre Santo, dirijas esta reunión. Señor, te pido una bendición por cada uno de mis hermanos, los que ya estamos aquí y también los que no están aquí. Guárdales de igual manera, porque tu amor, Padre Santo, es igual para todos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a reconocer que
grato es estar los hermanos juntos. Recibe, Señor, estas alabanzas. Amén. Y ahora hemos venido también aquí a decirle al Señor que le amamos. Le vengo a decir. Es la primera alabanza con la que se va a comenzar este servicio. Cantemos con todo nuestro corazón. Vengo a decir toda Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te quiero seguir, oh mi Salvador, y darte mi ser, mi amigo, mi Dios. Te quiero servir, mi Dios y mi Rey. Te vengo a poner todo lo que soy, recíbelo, Dios. Te vengo a poner todo lo que soy, recíbelo, Dios. El siguiente canto es un canto que ya hemos desconocido y se titula Alabado el gran Alabado el gran manantial que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos del redil de mi dueño, vine pescador, y yo vi. El Cordero sangre vertió, me limpia solo este raudal. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nibia blancura tendré. La punzante insignia llevó, en la cruz dejó de vivir. Grandes males quiso sufrir, no en vano, pero sufrió. Al gran manantial conducido, que de mi maldad vencido fui. Lávame, le pude decir,
emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. Padre, a ti de lejos pagué, extraviaste mi corazón. Como grano a mis culpas son, no con agua limpio seré. A tu fuente magna acude, tu promesa creo, Jesús, la eficaz virtud de tu don, la nívea blancura seré. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. Lávame, que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, Jesús, y nívea blancura tendré. ¿Qué les parece si con ese mismo espíritu entramos un poco más profundo a la presencia del Señor? Y le decimos, Dios está aquí, porque Dios está en nuestro corazón. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede
a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Un día estaremos con el Señor viviendo eternamente. Ahora lo cantamos, un día lo viviremos. ¿Cuántos esperan esa gran verdad? Creo que todos, ¿verdad? Y el que no la espere, que piense que es algo. Tenemos aquí algunos hermanos que nos visitan. Quisiera darle la bienvenida a nuestro hermano Jorge Rivera. Póngase en pie, hermano, para que lo conozcan los hermanos. Hermano Jorge, estuvimos hablando esta mañana y me dice, yo hablé con usted por teléfono, me dice, ¿cómo me iba a recordar? ¿Verdad? Y me dice con el hermano Jacobo. Así es que nos sentimos muy contentos, hermanos, de tenerle por acá. Y estamos aquí sirviéndole al Señor. Y yo sé que usted también le sirve al Señor. Así es que le invitamos para que nos unamos a servirle a ese mismo Señor. ¿Verdad? Bienvenido. Y nuestro hermano es Jorge Rivera. Gracias, hermano. Que el Señor le bendiga. Gracias. El domingo tampoco tuve el tiempo de presentar a nuestro hermano Luis, ¿verdad? Luis Barragán, ¿verdad? Luis. Bienvenido, hermano Luis, que el Señor lo bendiga. El domingo se me escapó y quiero reconocer también su presencia y también I want to welcome Peter, who is with you. I know that Peter does not speak Spanish, but you're welcome, Peter. Thank you. Él habla árabe, ¿verdad? Él habla árabe. Así que si alguien habla árabe, por favor, que me ayude para traducir, ¿cómo se llama el otro idioma? Farsi, ¿verdad? Si alguien habla esos idiomas, por favor, ayúdenme para traducir a Peter. Tenemos un poquito de dificultad. Esos son los idiomas que él habla, ¿verdad? Para comunicarnos con él, pero si alguien puede ayudar, pues está bien. No sé si el hermano Daniel, ¿no? Este hermano Daniel sé que la puso difícil, como dijo. Como que una flor esté bien bonita y se me pueden ver, pero no pueden tocar. Pero está bueno, hermano. Gracias. Well, Peter, I want you to feel welcome and thank you for being with us. And I hope to see you every Sunday here. Oh, okay. Miren, hermano, por eso es bueno ir a la etimología de nuestras palabras, porque a veces no sabemos qué significan las palabras y a veces son muy poquito superficial lo que sabemos, ¿verdad? Pero es bueno también. Gracias, hermano, por hacernos esa aclaración, ¿verdad? Del significado de esas palabras que a veces nosotros no las dominamos con facilidad, ¿verdad? Hermanos, no se les olvide que los martes siempre tenemos nuestro servicio vía Zoom de oración. Es muy importante orar por nuestros
damos gracias al Señor, ¿verdad? Por ello, y los días miércoles, el estudio bíblico, que lo tenemos en el edificio L. Al entrar al edificio, al parking lot, en su izquierda, ahí el primer cuartito, ahí estamos, ¿verdad? Así que todos son muy bienvenidos. Los días jueves, los niños, por favor, conéctense a Zoom y ahí tendrá su escuela semanal. Damos gracias al Señor porque podemos a través de estos medios continuar con el ministerio, ¿verdad? Y nosotros siempre pasemos la voz, ¿verdad? De que siempre ya nos estamos reuniendo aquí, no sé, hermano Jorge, no sabía, ¿verdad? De nuestros horarios, está aquí de las 9 de la mañana, porque antes de recuerda que nos reuníamos a las 9 de la mañana, así que pasen la voz a los hermanos de que ya no. Problemas de tecnología. Ahora es domingo de Santa Cena y vamos a leer la porción que siempre leemos para recordar lo que Pablo dijo a la iglesia de Corinto respecto a la experiencia que él tuvo con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como es la institución de la Santa Cena. 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 en adelante. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera, continúa diciendo Pablo, que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por esto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es algo para que recordemos lo que significa la cena del Señor, lo que significa esto que siempre hacemos el primer domingo de cada mes. No es una tradición, no es algo que tenemos que hacerlo, tiene un gran significado. Pongámonos a cuentas con el Señor, porque de eso se trata, de que nos hagamos un examen introspectivo y decir: Señor, solamente tú me puedes hacer digno de poder participar de este acto tan solemne como es la Santa Cena. Con toda reverencia vamos a tomar parte
de ella. Nuevamente repito el versículo 24, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan y hagámoslo. Asimismo, versículo 25, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hagámoslo. Oremos. Señor, te damos gracias por habernos enseñado el camino de la verdad, por ayudarnos, Señor, a entender las bendiciones tuyas para un futuro en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a permanecer siempre en esta fe y testificar, Padre Santo, que por ti tenemos salvación. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti, reconociendo las ofensas que a diario cometemos. Y ayúdanos, Señor, a pedirte perdón para poder, Padre Santo, tener esa seguridad de que tú eres glorificado en nuestras vidas, a pesar de tantas circunstancias adversas. Pero tu nombre, Señor, siempre será glorificado. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, hermanos, antes de comenzar con el mensaje, quiero traer a la atención de ustedes, si a alguien le gustaría ayudarnos en el PowerPoint, lo apreciaríamos mucho. Pablo va a dejar de continuar por cosas de trabajo, así es que necesitamos a alguien para entrenarle y que nos pueda ayudar. Es un ministerio también, trabajar en el PowerPoint. Así es que si alguien quiere ayudarnos, pues con todo gusto estamos para entrenarle y pueden acercarse a mí. Ya terminamos todos los estudios de las cartas que se le enviaron a la iglesia primitiva, cartas de amonestación para que la iglesia reconociera las cosas buenas que hacía y las cosas malas que no debía continuar haciéndolas. Y espero que haya sido una bendición muy grande para cada uno de nosotros. Quiero decir que tengo la copia de los mensajes. Sé que las iba a traer ahora, pero hermano Andrés, yo le voy a dar las copias a usted, no las tengo todavía en orden, pero sí tengo todas las notas, ¿verdad?, de los mensajes. Y si alguien quiere copias de ellos, pues con gusto se las puedo hacer, ¿verdad?, también. Este día quiero traer un tema que encontramos como base bíblica en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, de los versículos 6 al 12. Ahora, quiero que pensemos en nosotros, ¿y la amonestación es correcta o no es correcta? Debemos de pensar por qué es correcta y por qué no puede ser correcta. Pero este tema nos hace pensar
en un juicio que habrá. Y ese juicio será el juicio de Dios. El juicio de Dios. Dice así esta lectura bíblica, pongamos mucha atención. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pidámosle dirección al Señor para poder discernir estos versículos. Señor, gracias porque tenemos estas palabras, las cuales, Padre Santo, nos hacen reconocer nuestro compromiso diario, cómo debemos vivir, para meditar, Señor, en tus planes, aunque no los entendamos correctamente, pero la fe de que se cumplirá lo que tú dices es muy importante. Te pido, Señor, que tu palabra nos pueda hacer meditar sobre esta gran verdad, tu justicia. Amén. Fíjense que en todo el tiempo, en todas las partes y en todas las edades de las personas, muchos tratan de ignorar o más bien pasar por alto el juicio santo de Dios. Muchas veces no les gusta pensar en esto a las personas por la condición pecaminosa que viven. Está como cuando una persona tiene muchos problemas y no le gusta enfrentar la verdad, sino que piensa en otras cosas o ignora la verdad. Espiritualmente así sucede muchas veces. La condición pecaminosa de la persona es tan grave para ellos que creen que no hay ninguna solución y por lo tanto prefieren no pensar en ello. Esta vez quiero que tratemos de hablar sobre algunos temas que espero que al salir de aquí podamos meditar sobre ellos, pensando en la palabra de Dios, no porque yo lo digo, sino porque la palabra de Dios lo confirma. Vamos a leer mucho la Biblia ahora, les advierto. Hay algunos que dicen que cuando leen la Biblia se duermen. Bueno, ahora espero que permanezcamos despiertos, porque vamos a leer bastante la Biblia. El propósito del juicio de Dios. Es muy importante pensar sobre eso.
¿Cuál es el propósito de Dios para juzgarnos? ¿Quién es que ejecuta el juicio? Es muy importante también. Pero también es importante pensar en las personas que serán juzgadas. Ahora, cuando una persona es juzgada, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay un castigo. El castigo del juicio. La otra pregunta es, ¿y cuándo sucederá eso? El tiempo del juicio. Es otro tema que debemos de pensar también. Y ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. ¿Y podré escaparme del juicio de Dios? Porque nosotros somos buenos para eso. Para esquivar a modo de no pasar por la frontera, ¿verdad? Sino que pasar donde no hay chequeo. Oiga, ¿y cómo puedo hacer para pasar donde no está muy difícil? ¿Cómo escapar del juicio de Dios? Son muchos temas, ¿verdad? Pero los he hecho cortitos. Pero lo importante es que pensemos en esto. Comenzaré con una pregunta para todos los padres. ¿Cuál es el propósito de ustedes como padres? ¿Amonestar o castigar a sus hijos? ¿Cuál es el propósito? Contésteme, yo sé que no es un estudio bíblico, pero quiero que entendamos quiero que entiendan lo que yo quiero enseñar ahora. ¿Qué es? Alguien así en pocas palabras. ¿Con qué propósito ustedes amonestan o castigan a sus hijos? ¿Cómo? Para corregir. Para corregir. El propósito del juicio es corrección. Corrección. Recordemos una cosa muy importante. Los creyentes de Tesalónica estaban enfrentando una grave persecución de toda clase de tipos de problemas tenían ellos. Y no solamente de parte de los vecinos, sino también del gobierno también. Qué difícil sería o será estar bajo la persecución de nuestros vecinos y también que el gobierno esté en contra. ¿Ustedes se imaginan una circunstancia así? Ha de ser muy, muy angustiosa. Esa era la vida por la que estaban pasando los tesalonicenses. La mayoría de los ciudadanos de Tesalónica no querían nada que ver con Cristo. ¿Alguna vez usted ha tratado con una persona que no quiere saber nada de Cristo? Y usted llega de cualquier manera que usted llegue con el mensaje de la salvación, el mensaje de amor del Señor. ¿Sabes qué? No quiero oír, pierdes tu tiempo. Pierdes tu tiempo, no quiero oír nada. Esa era la situación de la iglesia a su alrededor. No querían oír nada de Cristo. Es más, ellos querían que desapareciera el nombre de Jesucristo, ni que se les mencionara. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros cuando nos encontramos con una comunidad como la que he descrito? ¿Bajar los brazos? ¿O qué haría usted? ¿O qué hace usted? Yo no sé en qué área vive usted. Es posible que usted esté luchando con un vecino, con una vecina, con una amiga, con un amigo, con alguien, y no quiere oír nada de Cristo. ¿Qué hace usted?
darse por vencido. Esas son las cosas que nosotros debemos de aprender de las experiencias de estos hermanos. Podemos imaginarnos o podemos ver qué grave se había vuelto la situación cuando vemos y contemplamos el relato de Hechos y el número de veces que se menciona la persecución en la carta a los tesalonicenses. Muy difícil. Siempre recomiendo cuando alguien quiere estudiar o más bien ser discipulado o alguien quiere discipular a alguien, siempre recomiendo el libro de Hechos. Porque es importante que sepamos cuánto sufrió la iglesia primitiva para que nosotros tengamos ahora el regalo más grande de la salvación, que es a través del Señor Jesucristo. Y debemos de saber lo que significa conocer el Evangelio y permanecer en esa fe. Es un reto. Veamos qué nos dice Hechos, capítulo 17, 5 y 8. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, fíjense bien la astucia de estos hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos son los que trastornan el mundo entero. ¿Cuáles Jasón ha recibido? Y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey y que ese rey se llama Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Qué difícil fue para estos hermanos. Ahora vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Porque vosotros, hermanos, dice, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ahora podemos pensar, ¿fueron fáciles los problemas, las experiencias que los tesalonicenses tuvieron o fueron difíciles? ¿Cómo lo ve usted? Necesitaban un aliento. Cuando una persona está angustiada, hermano, dame una palabra de aliento porque estoy angustiado. ¿Alguna vez usted se ha sentido angustiado que no haya qué hacer? Y usted necesita que alguien le pueda confortar con palabras de aliento. Así se encontraban estos hermanos. Oye, ¿dónde vamos? ¿A dónde vamos a predicar? Sabemos que es la verdad, pero nadie, imagínense que de un lugar a otro también se dieron cuenta que Pablo estaba predicando. Pues vamos allá, a modo de hacerle la vida imposible. Ahora le hago una pregunta a usted. ¿Y si usted hubiera sufrido lo que estos hermanos
sufrieron de acuerdo a lo que hemos leído aquí, ¿usted hubiera continuado en el Evangelio? ¿O hubiera desistido? ¿O se hubiera retirado? ¿O hubiera dicho, ya no quiero nada con el Evangelio, ya no quiero nada con Cristo, ya no quiero nada con la iglesia, no quiero compromisos? ¿Es eso lo que usted hubiera dicho? ¿Es eso lo que usted hubiera hecho? ¿O qué hubiera hecho? Algunas veces dicen, el tiempo que estamos viviendo, no se compara con el tiempo de antes. Antes eran multitudes las que escuchaban el Evangelio, ahora nadie quiere. Hermano, antes de decir eso, leamos la Biblia. Estos hermanitos, para darnos el legado de la salvación, sufrieron mucho. Y creo que sufrieron más que nosotros. Sí, hermanos. Cuando leemos la Biblia, especialmente el libro de Hechos, hermanos, nos damos cuenta que los hermanos sufrieron mucho para permanecer en la fe. Pablo lo había hecho y estaba dispuesto a continuar animándoles más y más. Pero había otra cosa que hacer, y esto era que los perseguidores e incrédulos del mundo necesitaban ser advertidos. El juicio de Dios va a caer sobre todo el que ha maltratado a otro. Y muchos ignoran eso. Muchos se oponen. Y dice, ahora es mi tiempo y ahora lo voy a hacer sufrir. Pero le dicen, ¿sabes qué? Lo mismo que tú hagas, te van a hacer a ti. Es mejor que no lo hagas. Ahora sí decimos, mira, el Señor ve todo. Ahí es aún peor. Todo comportamiento injusto de los hombres soportará el terrible juicio de Dios. Por ejemplo, ¿cuántas personas no dicen, yo hago un asesinato y me satisfice haciéndolo? ¿A cuántas personas les gusta hacer calumnias de otras personas? Es el deleite de ellos, de que otra persona esté sufriendo por algo que comenté o que comentaron. ¿Y cómo gozan de que la persona está sufriendo por aquel chisme? Gozan del maltrato a otra persona. Se burlan. Y en la burla está la crítica. Mira, si no hubiera sido tal cosa, no hubiera pasado esto. ¿Cómo se oye con frecuencia la crítica? La lucha. ¿Cómo luchan las personas para que otra persona que va subiendo, bajarla? Gozan, disfrutan de todo esto. En la calumnia hay mentira, pero hay personas que les gusta mentir. ¿Algún voluntario que levante la mano que justamente le guste mentir? Yo sé que aquí no tenemos a nadie. La mentira. No, yo no me refiero a las mentiritas esas que no toca el Señor. Esas chiquititas, esas que el Señor no les da importancia. De vez en cuando se encuentran en la iglesia, de vez en cuando. Yo he buscado en la iglesia, en la Biblia, a ver si hay alguna medida de las mentiras, cuál es la que toma en cuenta Dios o cuáles son las que no toma. Pero yo creo que aquí en las partes que he leído, Dios toma en cuenta toda lo que se llama mentira.
¿Alguna vez ustedes han oído alguna persona que diga, maldito? ¿Y cómo le gusta maldecir? Sí, se sienten bien maldiciendo, como que ellos tienen el poder o la fuerza mágica de poder hacer tal cosa. Las estafas, ¿cuántos disfrutan estafando, engañando a la otra persona? ¿Qué es lo que sucede cuando no estamos de acuerdo en alguna cosa? ¿Cómo nos gusta discutir? Las discusiones, las desatenciones, no digamos el robo, el acaparamiento. Yo quiero tener más que aquel. No. ¿Sabes qué? Me dijeron que alguien tiene, yo voy a tener esto mejor. Vamos a tener más y más y más, a querer acaparar. La competencia. Eso no es bueno. Todas esas cosas llevan algo en común. Eso se llama arrogancia. Ser más que los demás. Eso se llama arrogancia. Y la lista podría seguir más y más. Pero lo principal que quiero que entendamos en este mensaje es que reconozcamos que vivimos en medio de personas malas e injustas. Porque todo lo que he mencionado anteriormente, eso es injusticia. Eso no es amor, eso no es justicia. Por tanto, casi todo el comportamiento del mundo es malo e injusto. Dios es el único que puede juzgar. Dios es el único que puede juzgar. Y como es el único que tiene que juzgar, Él tiene que juzgar al mundo. Porque Él es el único correcto. Y Él es el único que sabe qué es lo que se debe hacer. Por lo tanto, si Él es justo, es como que yo pase una recta aquí. Va a ir recta. ¿Y qué es lo que hace? ¿Se recuerdan cuando los romanos empezaban a hacer la carretera? Ellos son los que comenzaron a hacer la carretera. ¿Y qué es lo que hacían los romanos? Díganme. No, aquí vamos a hacer una calle. Y lo que estaba enfrente, ellos lo deshacían, que pase recto. Así es, cuando se va a hacer una cosa recta, se tiene que quitar todo obstáculo. ¿Y Dios cómo va a actuar? Si es recto, va a corregir, va a quitar, esto no está bien, esto no está bien. Pero Dios es el único que es justo. Es necesario corregir todas las injusticias del mundo. No juzgarlo sería injusto o sería incorrecto. Esta es la razón por la que Dios juzgará al mundo. Esta es la razón por la cual Dios juzgará al mundo. Él es justo y recto. Por tanto, su propia naturaleza exige que se juzguen y castiguen todas las injusticias y maldades de los hombres que han cometido toda injusticia. En el versículo 6 del capítulo 1 de 2 Tesalonicenses, ha sido traducido en diferentes formas, con el propósito de entender o que se entienda este mensaje. Les voy a leer esto para que vean en las formas que se puede interpretar.
algunas traducciones de la Biblia. Pues es justo que Dios haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes, puesto que es cosa justa de parte de Dios recompensar con aflicción a los que os afligen. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes lo hacen sufrir, a quienes los hacen sufrir a ustedes. Porque es justo delante de Dios, dice otra traducción, pagar con tribulación a los que os atribulen. Esa es la rectitud. Y ha sido traducido en diferentes maneras de expresión con el mismo significado. No cambia el significado, ¿verdad? El predicado es el mismo, dicho con diferentes palabras. Ahora vámonos a Romanos, capítulo 19. Esta es la esperanza en el cristiano, el que sufre. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién dice esto? Dice el Señor. Ahora vamos a Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Salmo 94, 1 al 8 y el 23, dice Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y lo destruirá en su. Es bueno, hermanos, confiar en el Señor, no importa lo difícil por lo que estemos pasando. Confiemos en el Señor, porque Dios es un Dios de promesa y que cumple. ¿Quién es el ejecutor del juicio? Jesucristo viene a dar reposo al creyente, así como también viene a juzgar al mundo entero. Esa es la esperanza que debe de tener todo creyente. El creyente será, hermanos, liberado de las injusticias, de los sufrimientos y la muerte de este mundo. Qué bueno es confiar en todo esto. El regreso de Cristo en juicio será una aparición especular desde el cielo. Ustedes se imaginan, hermanos, tanto sufrimiento y un día que el Señor, ver al Señor que viene a rescatarnos. Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Job 3:17. Allí los impíos dejarán de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Hay un día, hermanos,
que debemos de reconocer de que Cristo vendrá y nos pondrá en un lugar donde todo será descanso, una vida completamente diferente. Su regreso para juicio será con los ángeles de su poder. Los ángeles regresarán con él. Hay varios objetivos por qué. Primeramente, para incrementar la gloriosa y majestuoso triunfo de la persona, de su persona y de su presencia. Jesucristo ha triunfado y tal vez quede un poquito de duda. Y ese día Él se va a expresar demostrándolo. Esto es lo que yo les prometí. Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. También para cumplir sus órdenes y ejecutar su juicio y misericordia. Mateo 13, 49 y 50. Y así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vendrá como referencia del regreso del Señor. Tendrá el brillo de la gloria y santidad de su aparición. Quizás algo brillante, parecido a una llama de fuego por su majestad. Mateo 25, 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahora, en tercer lugar tenemos, ¿quiénes son las personas que serán juzgadas? Serán juzgadas todas las personas que no quisieron conocer al Dios único y verdadero. Son todas aquellas personas que nunca quisieron someterse a las reglas establecidas por Dios para gobernar la naturaleza de su creación. Aunque gozaron de las mismas bendiciones que fueron dadas a los creyentes. Dios es igual con todos. Nosotros somos desiguales con Dios, que es muy diferente. Pero Dios nos ama de igual manera a todos. Nos da la misma oportunidad a todos. Nos bendice de igual manera. Unos agradecidos y otros desagradecidos. Vea lo que dice Hechos 14, 17. Aunque jamás dejó de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándole lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando los corazones de ustedes del sustento y de la alegría. La palabra del Señor nos contesta las preguntas que nosotros tengamos. El Señor es bueno, hermanos, con todos. Nosotros somos los que no somos agradecidos, como el Señor quiere que nosotros seamos. Imagínense, hermanos, si nosotros fuéramos tan agradecidos con el Señor, si nos bendice siendo desagradecidos, imagínense si fuéramos tan agradecidos, tan expresivos con el Señor por lo que Él hace. Usted no se imagina cómo el Señor nos bendijera. Fuera aún más la bendición más grande para con nosotros. Ahora, en cuarto lugar, el castigo del juicio. La frase eterna perdición, quiero que pensemos esto, no significa aniquilación o cesación de la existencia.
No significa eso. Quiere decir exactamente lo que dice el versículo. Exclusión de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Una eternidad de aflicción. ¿Entiende lo que quiere decir este versículo? Eso es lo que quiere decir. Aquellos que se nieguen a someterse al Evangelio y a amar y obedecer a Jesucristo, incurrirán en una pérdida irreparable de la segunda venida. Pasarán a una noche donde nunca habrá amanecer. No me diga, hermano, que usted cuando se acuesta no se preocupa si ya no va a despertar. No por eso no les digo a decir que no vayan a dormir esta noche. Si se ponen a pensar en eso, ay, no, mejor no. Espiritualmente, imagínense estar en una oscuridad que va a ser eterna. Y ya no va a haber oportunidad. Eso es lo que la Biblia dice. Veamos qué es lo que dice Mateo 1:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Más claro? Eso es lo que la palabra del Señor dice, y lo está diciendo Jesús. Ahora, nos preocupa el tiempo del juicio. Está determinado. Cuando Jesucristo regrese, su gloria será vista en sus santos. Todo el mundo verá la maravillosa y la gloriosa venida en las alturas de su amor, la profundidad de su misericordia, la longitud de la gracia y la anchura de su poder. Su salvación excede cualquier cosa que pudiéramos conocer o describir. La grandeza de la gloriosa y el amoroso amor de nuestro Señor Jesucristo se verá un día. Se verá en sus santos queridos y en aquellos que han creído solamente en Él. Esto será algo trascendental. Algunos ya estaremos con el Señor, pero otros estarán todavía vivos. No, es que al Señor Jesucristo todos lo vamos a ver. Todos lo vamos a ver al Señor Jesucristo. Pero ¿para qué lo vamos a ver? ¿Para que nos acepte o para que nos rechace? Porque nosotros si aquella persona que le rechace el Señor Jesucristo es porque se burló del Señor. Es porque le rechazó. ¿Y tú qué tienes que ver conmigo si tú nunca me has querido? Él mismo se rechazó. Él mismo despreció la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí voy a terminar. ¿Se puede escapar del juicio? Eso es lo que muchas personas quieren saber. Antes de todo el desarrollo del bosquejo anterior, lo que más les interesa saber es, oiga, dígame de una vez, ¿se puede escapar del juicio de Dios? Bueno, la respuesta es sí. Sí se puede. Pero hay requisitos. Hay tres formas para escapar del juicio de Dios. La persona debe ser hallada digna por Dios. Pero ¿quién es digno? Nadie.
Yo le tengo una buena noticia. Cristo es el único que puede ser digno a una persona para que se vea digna ante Dios. Si una persona acepta a su Hijo, que es el Todopoderoso, el que tiene el poder para darnos la entrada, el permiso de ser aceptos ante Dios, Dios nos verá dignos. Porque el que nos ha limpiado y el que nos da esa limpieza es nuestro Señor Jesucristo. La persona debe de recibir a Jesucristo como su Salvador. Número 2. Dios tiene que completar la obra de fe en nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nunca debemos de fallar con nuestra fe. No importa la circunstancia en que vivamos, no importa lo difícil, lo confuso, nunca nuestra fe tiene que desmayar. Dios hizo una promesa y Él la va a cumplir. Y esa fe tiene que permanecer en nosotros. Número 3. El nombre de Jesucristo debe ser glorificado en nosotros, para que nosotros también seamos glorificados en Él. Esto tiene más complejidad de lo que solamente significan estas palabras, o quiero decir con estas palabras. No. Glorificar a Dios, eso significa tener un compromiso de sometimiento diario, en todo momento, a nuestro Señor Jesucristo, en obediencia, en todo, comenzando con la limpieza de nosotros mismos. Si nosotros hemos sido limpiados a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, podemos glorificar al Señor si el Espíritu de Él vive en nosotros todo el tiempo. Ninguna persona tiene méritos propios. No hay persona perfecta, eso lo entendemos. Por lo tanto, ninguna persona tiene benignidad suficiente para pararse delante de Dios, ya que Dios es perfecto. Si una persona quiere ser aceptada por Dios, tiene que acercarse a su Hijo Jesucristo mediante la fe, depositar su fe en Él. Dios solo halla dignas a las personas que se acercan a su Hijo, que ha sido enviado a este mundo para que le recibamos, para que le conozcamos y le recibamos, creyendo y confiando y poniendo nuestra vida a su servicio. Esto se llama compromiso con el Señor. Nosotros envejecemos, nos deterioraremos, moriremos y decaemos. No podemos completar nada permanente, solo podemos hacerlo por unos pocos años y aún con imperfección. Solamente podemos permanecer a través de la gracia de Cristo por una eternidad. Por tanto, para salvarnos del juicio y recibir la vida eterna de Dios, tiene que tomar nuestra fe en Cristo Jesús solamente y completar en nosotros lo que nadie puede hacer por ningún humano, solamente lo puede hacer Cristo. Hacernos dignos ante Dios. El nombre de Jesucristo es glorificado en nosotros y nosotros en Él, cuando lo dejamos vivir y que guíe nuestro ser diariamente. Por eso Pablo recomendaba, Efesios 4:1,
os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. 1 Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y por eso sabemos que Dios permanece en nosotros y el Espíritu que nos ha sido dado. Si nosotros permanecemos en Cristo, Él permanecerá en nosotros. Si nosotros nos alejamos e ignoramos al Señor Jesucristo, el Espíritu del Señor no permanecerá en nosotros. Yo quiero que pensemos en estas grandes verdades. Sí podemos escapar del juicio de Dios, pero tenemos requisitos, y el requisito es obediencia al Señor. Si somos obedientes al Señor, el Señor va a cumplir todas sus promesas en nosotros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Para despedirnos vamos a cantar esta otra alabanza. Alabad, servidores del Señor. Salmo 103. Alabemos al Señor. Alabad, servidores del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta su ocaso. Se alaba de un nombre grande sobre todas las naciones, es Jehová, por encima de los cielos, su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? Aleluya. Él levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él asienta a la estéril como madre de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones es Jehová, por encima de los cielos, su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra? Aleluya. Los cielos y la tierra. Aleluya. Los cielos y la tierra. Aleluya. Vamos a despedirnos con una palabra de oración. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar. Reconocemos, Señor, que tú nos amas grandemente, que tú mandaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que muriera, para que sufriera lo que nosotros, Señor, debimos haber pagado. Él lo pagó. Te damos gracias, Señor, por lo que Él nos demostró en la cruz del Calvario.
Ayúdanos, Padre, a reconocer tan grande regalo a través de tu Hijo. Ayúdanos a reconocer que tu deseo es que permanezcamos contigo por una eternidad. Gracias, Padre, por ese deseo que tú tienes al crearnos. Te pido, Señor, que este mensaje haya sido claro para nosotros, como para aquellos que nos están viendo a través de la pantalla. Gracias, Padre, por tener esa oportunidad de poder escapar de ese juicio a través de tu Hijo. En tu nombre, Señor, te pedimos que tú nos despidas con paz y bendición. Bendice a cada uno de mis hermanos. Amén. Que el Señor nos bendiga.